Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. No importarnos en esto, Joseph, a Edison, Anderson Cediel, Ervin Ruiz, a Jensi, a Luz Gómez y a Adelaida que se conectan esta noche para tener esta clase con nosotros de Musar a la Nefesh. Entonces les estaba diciendo que este mes es Rosh Hashanah, un mes importante, un mes de milagros, milagros ocultos, y así como Hanukkah representa un milagro revelado, que nosotros vivimos en el monte Sinaí, en el templo, cuando se multiplicó el aceite, así vemos que Purim es un milagro que nos eliminó la asimilación y los decretos nefastos. Ahora, iniciando esto, vamos a entrar a la tercera forma, nivel de interpretación de los valores. Quizás para los que no están conectados con nuestras clases o se han conectado por primera vez, les recordamos la metodología. En las primeras clases, además que encontrarán gracias a este espacio que nos está otorgando, Casa de Israel, Redimidos de las Naciones, para que personas que no tienen la oportunidad de educarse en los niveles de judeidad puedan aprender. Entonces, en este caso, estamos aprendiendo cómo vamos a ver cada valor. No hemos entrado a ver los valores. Lo que hemos visto este tiempo es cómo vamos a hacer cuando veamos cada valor, cómo vamos a coger cada valor, cómo lo vamos a fomentar y aplicar en nuestra vida y asimismo poder generar que este valor no sea simplemente un conocimiento vago que algunas personas tienen, sino que este conocimiento en realidad refleje una fuerza espiritual, una fuerza de cambio, una fuerza de proyección, y que seamos de esos hombres y mujeres que Akadosh Baruj Hu busca, que dirijamos y compartamos el mundo para bien y que hagamos que prontamente se acerquen los días de la redención. Ya sé cómo soy, cómo es lo que no debo hacer y cómo debo proyectarme, y ahora entonces necesito empezar a tener celo, a crear barreras, a crear marcos para protegerlo. Ahora bien, después de tener seirut, de tener vigilancia, y de tener serisut, de tener celo, de tener esta fuerza de estar prevenido con una acción negativa, entonces ahora vamos a ir puntualmente al nekidut. Nekidut es la palabra en hebreo de limpieza. Entonces, ¿qué es la limpieza? Voy a aclarar en el transcurso de la clase que hay un parámetro en la Torá que define la limpieza como aseo, y hay otro parámetro que define la limpieza como una acción espiritual, que ya lo vamos a ver más adelante. Se llama Tara. En este punto, cuando una persona empieza a conocer el valor, tiene que determinar si su contexto externo está adecuado para aplicar el valor. Es decir, si por ejemplo una persona va a aplicar el caso del amor, entonces tener nekidut es, por ejemplo, que tenga a disposición todos sus bienes, mejorar sus bienes, porque la primera persona que debe amarse es a sí mismo. Si una persona no tiene nekidut, por ejemplo, si no se ama a sí mismo y quiere amar a los demás, pero esta persona no se cuida, no cuida sus vestiduras, esa persona no cuida su aliento, no cuida de otros factores que no simplemente, es bueno aclarar que las personas piensan que la limpieza obviamente es un valor fundamental, sin embargo piensan que todas las personas tienen o tenemos el mismo carácter o facilidad de esta forma de aplicar este valor. Mientras que a algunos se les facilita por su educación, por su medio, su contexto, a otros no es tan sencillo hablar de nekidut. Obviamente no solo estoy hablando de la limpieza del cuerpo. Por ejemplo, hay personas que en realidad, mamás, son limpias con su cuerpo, pero con su contexto, con lo que los rodea, no son limpios. Entonces uno podría pensar, uno podría decir, ¿cómo es esto que una persona no sea limpia, sea limpia con su cuerpo, pero por ejemplo no es limpia con su cama? O es limpia con su cuerpo, es limpia con sus cosas, pero no es limpia en la cocina. Entonces, cada acción de aseo, en idea principal, en principio, tiene que ver con el nekidut. Por ejemplo, si una persona va a estudiar Torah, una persona va a estudiar las leyes Noahim y se sienta en una mesa, la acción pertinente para reflejar
y que los valores se queden tienen que ver con la limpieza del mundo. Es un valor que en principio es difícil, que después que se genera el hábito es mucho más sencillo y por ende nos va a ayudar. Así como lo ven en la diapositiva, en principio la limpieza abarca todo el concepto de aseo. Pero también quedó mal, les pido disculpas si encuentran un error ortográfico, a veces me equivoco por el hebreo. Entonces también, ese también es M y B, creo, si no me corrigen, gracias. Se refleja a través de limpiar todos los malos rasgos y todos los pecados. Mientras que en el principio ya vigilamos la acción, ya detectamos qué es lo que estamos haciendo frente al valor. Después empezamos a crear barreras. En el Nequidut tenemos que mirar la parte negativa que está en nosotros del valor. Continuando con nuestro ejemplo, en el caso del amor, cuando una persona ama, entonces encontrar el Nequidut, si la persona tiene Nequidut, la persona debe saber que el exceso de amor, cuando esta persona tiene un amor desmedido, es un mal rasgo de carácter, como lo veremos más adelante en el valor del amor. Por ende, esta persona tiene que limpiar ese valor en sí mismo, determinar pautas para ese valor, ¿perdón? Esto se aplica no solo a los pecados que son familiares y reconocidos, sino también a aquellos a los que el corazón que uno siente tendrá a racionalizar que es permisivo. Ahora, hay pecados, hay una diferencia entre pecado y transgresión. Yo creo que la palabra pecado para hacer fuerte el contexto, pero eso también tiene que ver con la transgresión. Ok, entonces hay algunos pecados o transgresiones como tal que la persona no ve como no son importantes, no son relevantes, pero esto va generando una suciedad en el alma del ser humano. Por ejemplo, una persona que no le ve un nivel de importancia a tener una cena, por lo menos una cena al día o 2 cenas a la semana con sus familiares, esto va a generar una aspersión negativa o una suciedad en la familia y por ende después se desintegrará. La acción de Nequido es detectar esos malos rasgos de carácter y nosotros poderlos eliminar. De aquí empezamos en un contexto a eliminar las fracciones negativas. Como en alguna ocasión le decía a los niños que también están estudiando con nosotros, en los que lo empiece a trabajar. Esta detección que debemos hacer nosotros inicia en la mente. Debemos ser conscientes y así como nosotros tenemos una frase en el Sidur, el hombre siempre debe levantarse temprano, decir la verdad en su corazón y admitir la verdad. ¿Por qué decimos 2 veces admitir la verdad en su corazón y decir la verdad? Porque cuando la persona primero racionaliza, debe decirse a sí mismo, yo hago esta acción, que es un mal carácter, un rasgo de carácter, debe escribirlo y después de eso debe decir, debo aceptar en mí que lo hago mal. ¿Sí? Debe trabajar y decir, bueno, yo lo hago equivocamente, no tengo esta facción, no soy bueno para rezar, para orar, no soy bueno para estudiar, no soy bueno con el prójimo. Tengo que admitirlo, esa es la primera fuente del Nequidut, hacer una admisión del carácter negativo como tal, ¿cierto? Este carácter puede ser físico también, no, pero es que cuando yo me pongo a estudiar, cojo el celular y me importa el mundo, eso también es colocar Nequidut. Esos todos son los principios que vienen a traer el Nequidut. Ahora bien, voy a colocar la siguiente diapositiva en la cual vamos a ver la diferencia entre Nequidut y Tahara. ¿Listo? Antes voy a responder la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un pecado y una transgresión? El pecado como tal es una acción que la persona ya tiene como costumbre, que después de 3 veces ya tiene hasaká, y esta persona tiene una acción deliberada en el mismo. Hay algo que se llaman pecados establecidos como el robo, el adulterio, la fornicación, la idolatría, y estos están establecidos no porque la persona lo cometió una vez, sino porque para que la persona llegara a ser, por ejemplo, un ladrón, la persona tuvo que mínimo haber robado más de 3 veces sin arrepentirse. Entonces, esto lo conocemos como jata, una marca en el alma. La persona ya de tanto hacerlo, se marca su alma, tiene una mancha en el alma, y esto genera que el ser humano tenga una dificultad para quitarse eso.
transgresión es la acción de cuando yo tengo una oportunidad de hacer una mitzvah o que yo tengo una acción negativa y tengo la oportunidad de hacer una mitzvah, una acción positiva. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo la oportunidad de separar el 10% y hacer una acción buena, pero yo me retracto de esto y no lo hago. Eso es considerado una transgresión, no es un pecado. La persona lo cometió una sola vez. Obviamente, después de que la persona lo comete 3 veces, se le cuenta como pecado. Ahora bien, una cosa importante de las transgresiones, por lo general las transgresiones son algo que nosotros llamamos beshogeg. Es una acción que fue sin intención. Por ejemplo, ¿cuándo es un pecado a la hora del robo? Cuando la persona, digamos, va buscando esferitos por ahí en las recepciones y se los va poniendo en las camisas y se los lleva. Ya tiene toda una colección de esferos en su camiseta, en su casa, perdón. Pero una transgresión es alguien me prestó un esfero para escribir algo y yo lo puse sin querer en mi camisa. Inconscientemente me fui y después llegué y ni me acordé y por allá me dije, ay, yo tengo este esfero de tal lado. Entonces eso es una transgresión. Obviamente si la persona debe tener para redimir esa transgresión que hacer la devolución. Muy bien, espero que hayan entendido esa parte. Ahora bien, Nekidut, el aseo, porque alguien van a leer la palabra también tara como limpieza, como pureza. Y en el hebreo es muy importante hacer esa diferencia. Nekidut tiene que ver con el aseo del cuerpo y eliminar los rasgos de carácter infundados en el cuerpo y en el alma. Es decir, toda vez que una persona haga una acción, marque su alma, sea a través de una transgresión o de un pecado, o la persona no aliste su contexto para poder aplicar los valores y principios de la Torah y los misbot, se les ha contado como Nekidut. Tiene que hacer un trabajo en Nekidut de limpieza, pasando primero por el Seirut, revisar cómo lo hace y qué no hace, después pasar por el Serisut, crear barreras protectoras y por último ir por el Nekidut, empezar a limpiar, a eliminar los malos rasgos de carácter. Tara, el concepto de Tara es la eliminación de los elementos que influencian el alma o sobre los elementos espirituales que influyen al ser humano. ¿Qué es esto? Hay algunas cosas que están creadas a través de Akadosh Baruj Hu que al nosotros no prevenirlas, estas influencian y nos generan un retroceso porque se vuelven una carga. Quiero hacer una salvedad de esto. No estoy hablando, no estoy diciendo que existan fuentes o acciones negativas que puedan ingresar al hombre y poderlo hacer pecar. Eso es una mentira completamente grande, porque en el momento que Akadosh Baruj Hu permitiese eso, que un agente espiritual influenciara y entrara en un ser humano, estaría violando el albedrío del ser humano. Y Akadosh Baruj Hu, en el momento que violase el albedrío del ser humano, entonces se acabaría la ley de juzgamiento. ¿Por qué? Porque si ya Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu, siendo Akadosh Baruj Hu, permite que un agente espiritual ingrese al cuerpo y lo haga pecar, entonces ya no puede juzgarlo porque fue culpa de la gente. Entonces, eso no funciona así, nunca funcionará así. Ahí, cuando el hombre tiene influencias, por ejemplo, pasa una mujer semidesnuda y el hombre siente la atracción por su ente natural, pero ahí genera el albedrío, la vejirá, debe tomar una decisión en un momento, una determinación, una acción rápida y desviar sus ojos para otro lado y no mirar con eso, ¿cierto? Eso sería el ideal de eso. Así funciona esto de la tahara. Por ejemplo, conocemos la Netilat Yadayim, el lavado o ablución de manos, que nosotros realizamos en la mañana al levantarnos, porque al tocar el sudor, al tocar ciertas cosas, se nos apega un ruach llamado ruach ra. ¿Qué es el ruach ra? Vamos a explicarlo así rápidamente. El ruach ra es un espíritu. Si no sabían, o para los que quizás sepan, en el momento que nosotros dormimos estamos en un estado de semi-muertos. Es decir, la persona entra en un estado de que su alma se conecta con el cielo y entrega cuentas diarias al Creador. No me voy a enfocar en ese tema, solo les estoy contando una parte, para que ustedes conozcan. Entonces, nosotros subimos y firmamos un libro y en ese momento el cuerpo queda, digámoslo así, desconectado y está en un estado que el cuerpo reacciona a sus funciones motoras, pero sus funciones conscientes, estas están eliminadas como tal. Entonces, por eso que el cuerpo, como lo dice la Torá, por ejemplo, en las leyes de los muertos, un cuerpo muerto atrae la impureza. La impureza como tal
o los demonios, por decirlo así, o por los agentes negativos, no son como tal malos en el sentido de que, qué malo, un demonio, y él es malo. No, Akadosh Baruj Hu los crea con una función en el mundo de probar al hombre qué capacidad de fuerza tiene en el mundo para eliminarlos. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando hay un Ruach Ra, la persona se levanta y debe inmediatamente lavarse sus manos. Esto lo aprendemos para que sepan del versículo de Salmos, capítulo 24, verso 3. Dice, ¿cómo me presentará delante de Hashem? ¿Cómo se me presentará delante de su presencia? Dice, el de manos puras y limpio corazón. Uno pensaría, bueno, sí, Hashem, el rey del universo, quiere que yo me acerque a él, primero debería purificar el corazón y luego entonces ahí sí debería lavar mis manos. Entonces el rey Shlomo, el rey David se equivocó en ese verso y debió haber dicho entonces de corazón limpio, de corazón limpio y manos puras. Pero aquí el versículo nos dice altar yadai, de manos puras primero, hacer un símbolo que genere purificación y en su defecto después presentarse con un corazón limpio. Entonces la diferencia de Nequidot en resumen, limpieza y eliminar rasgos de carácter Tara, porque vamos a ver que también tiene esto una acción de Tara en un futuro, y entonces ahí vemos. Aquí dice algo importante, porque aunque se esfuerce por vencer su inclinación al mal y dominar sus deseos, no cambiará su naturaleza a causa de esto. Si la persona no crea barreras, si la persona no detalla las acciones, la persona no va a cambiar simplemente fuerza de trabajo. Si nosotros no trabajamos en pos de mejorar, no vamos a tener resultado. No podrá eliminar la lujuria corporal, por ejemplo, de su corazón. Si ustedes se dan cuenta, en principio, la limpieza es una acción mental, pero después de esto, la limpieza se convierte en una acción del corazón. ¿Qué es una acción del corazón? Para los que estaban en las clases anteriores, recuerden que limpiar el corazón es limpiar los pensamientos. No tiene nada que ver con los sentimientos. De hecho, los sentimientos es una acción que se puede llevar, se puede mediar y ejecutar como en camino. Como mucho podrá dominar y ser gobernado por la sabiduría en lugar de ella. Es decir, no puede uno pensar que porque tiene sabiduría, si no genera una acción, entonces va a controlar. Por eso tiene que hacer nequidut, tiene que hacer limpieza. Muy bien. Entonces, para dominar. Sin embargo, la oscuridad en lo físico inevitablemente hará que su trabajo, hará su trabajo para atraerlo y seducirlo. Cuando nosotros no hacemos nequidut en una cosa ni física, por ejemplo, lo que quiere citar ahí la persona que habla de esto, que es el Orjot Zadik, el Ramjal, quiere decir que, imagínese usted necesita hacer un trabajo en donde tiene que tener visualización. Y este trabajo que usted tiene que hacer visualización, usted no lo ilumina, no limpia, entonces su trabajo en la oscuridad lo va a llevar a tener pereza, flojera, no va a poder avanzar. Pero después que el hombre se habitúa en gran medida a la vigilancia, como lo hablamos en el primero, hasta que se purifica a través del mismo en la limpieza de los pecados conocidos y se habitúa al servicio de Hashem con serisud, con vigilancia, con celo, y después se habitúa a su creador con amor, y el anhelo de su creación va fortaleciendo dentro de él. He aquí que ese es el poder, este poder de habituación se alejará. Si la persona como tal trabaja, como les estoy diciendo, en alcanzar la limpieza, la alcanzará trabajando en quitar estos, mire, primero debe alejar los asuntos físicos y aferrar su intelecto a la perfección espiritual. Si usted tiene, o una persona, Pepito, tiene un afiche, tiene problemas de lujuria, por ejemplo, física, y tiene pegada al frente de su cama un afiche de una mujer semidesnuda, ¿cómo quiere que la acción física le traiga una nequidut, le traiga una limpieza, si no cambia, no hace una limpieza? Por eso, por ejemplo, ella me preguntaba, cuando una persona tiene una facción idolátrica y me decía, por ejemplo, es que yo tengo un cuadro que vale 300.000 millones de pesos de chuchis y de la idolatría pagana o de, no sé, de la Virgen. ¿Lo puedo vender y comprar libros de Torah? La respuesta es no, porque él siempre va a recordar que a través del beneficio de esa idolatría obtuvo una gratificación de la misma
Y entonces va a decir, uy, yo tengo esta Torá porque es que vendí la tal virgen, ¿sí? Y eso está incorrecto. Cuando una persona hace nequidut, tiene que eliminarla completamente, tiene que eliminar todo lo que sea necesario de eso. ¿Listo? Entonces es importante hacer nequidut. Aferrarse, bueno, el fuego de la lujuria corporal se extiende en su corazón debido a la intensificación dentro de él, anhelo a Hashem. Una persona puede tener toda la buena intención, todo el anhelo de incorporarse a la presencia divina, pero si esta persona como tal no trabaja en el nequidut, no elimina los rasgos, olvídense, esta persona no va a alcanzar, no va a alcanzar el nivel que desea, porque como la lujuria, los deseos del cuerpo y la pereza son un fuego constante en el hombre, necesita ser eliminada. No es lo mismo eliminar un incendio con agua en un bosque que echarle tierra. Echarle tierra es una acción más rápida porque lo sofoca, el agua puede inclusive mezclarse con ciertos materiales y elevar su nivel de intensidad. Top, muy bien. Entonces, la persona debe hacer una vista clara, no dejarse seducir ni engañar por la oscuridad de los físicos y sus acciones serán completamente limpias. Muy bien. Vamos a ir a las preguntas del chat. Que podría decir que si no se tiene una conciencia de lo que se está haciendo, de lo que se está haciendo erróneamente, muy bien. Si la persona no tiene una conciencia física de lo que está haciendo, va a actuar siempre erróneamente. La conciencia es una acción de reflexión y por eso nosotros inclusive cuando estamos haciendo oraciones, debemos tener en mente que es que nosotros no oramos, no hacemos rezo, no hacemos tefilá, oración al Creador porque lo necesite, ni porque Él esté sentado en su trono de gloria y diga, oh, por fin Pepito me rezó, estoy feliz. No, Hashem es inmutable. Las acciones de este mundo no lo afectan. Él seguirá siendo Dios. Pero aprendemos algo muy lindo de la palabra tefilá en hebreo. En hebreo tefilá significa oración o rezo, no sé cómo lo quieran traducir. Y esta acción viene de la palabra falel. Y falel es un autojuicio, hacer introspección. Cuando nosotros los judíos tenemos un libro que se llama Sidur. Este Sidur tiene unas oraciones, un orden de oraciones en concreto para que nosotros nos dirijamos al Rey del universo con Kavaná, con entendimiento, con lo que llaman conciencia. Y esto hace que la persona haga una reflexión. Asimismo es la nequidut. Y esa es la conciencia real. Cuando una persona de verdad quiere hacer conciencia, la persona genera e implementa estos principios. Una persona dice, tengo una pregunta, ¿qué pasa con las personas que son acumuladoras y viven en un ambiente sucio rodeado de basuras entre cosas que ya no son de utilidad? Estas personas sí saben que tienen cosas que nunca van a usar, ¿sí? Uno, por ejemplo, en una casa judía por lo general siempre tiene algunas cosas que son acumuladoras, por ejemplo, la ropa de los niños, porque como nuestras familias tienen la tendencia a ser de 5, 7, 9 niños, entonces uno guarda la ropa del primero porque sabe que le va a servir el tercero. Eso no es un facción acumulado. Ahora, otro caso, la azúcar, las cosas de pesa, eso nosotros lo guardamos. Pero, por ejemplo, una persona que tiene la afición de que cada vez que va a una fiesta le dan la comida en coquitas, empieza a guardar coquitas porque algún día las necesitará, pero en su defecto nunca las usa. Esas coquitas pasan más, esa es la señal. Cuando usted no usa una cosa más de un año, esta cosa en realidad ya convergió, ya se volvió una acción que está determinada a ser acumulador. Esto va a traer a la persona de que pierda su fuerza espiritual, porque el exceso de cosas lleva al orgullo y el orgullo lleva a la lujuria. Eso es muy importante, ¿no? Hagan cada vez, nosotros tenemos en fiestas como Rosh Hashanah, hacemos una revisión de la casa y lo que no se necesita se regala. Uno no lo tiende a botar, mira si alguien más lo necesita y por ende entonces uno genera esto. O sea que los espíritus malignos si existen fueron creados de Hashem. Perdón, no entendí la... o sea que los espíritus malignos si existen fueron creados por Hashem, pero ellos no actúan con voluntad propia como así. Ok, ya entendí la pregunta. Sí, efectivamente Hashem, esto lo aprendemos de la misma Torah cuando fue dicho en el mundo que Hashem creó un árbol del conocimiento del bien y del mal, no dice creó el árbol del conocimiento del bien. Kadosh Baruj Hu es el único que es Ejad, por ende en él converge todo el bien y el mal de una forma que no entendemos. Sin embargo, todo lo que fue creado a partir de su mano poderosa
hablando de mano no como mano física, sino como su acción reflejante, todo tiene que tener dualiformidad, es decir, no puede ser único, porque aunque es único en su vejira, no es único en su carácter, en su esto. Por ende, Akadosh Baruj Hu, cuando creó fuerzas positivas, no llamemos fuerzas malignas, porque la palabra maligno se entiende como algo que está generando el mal, que está haciendo daño cada rato. No, estas fuerzas son negativas y positivas. Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal, es decir, esta fuerza tiene como misión del cielo atraer el hombre, seducirlo para que éste caiga y converja en una transgresión para demostrar, no porque esa fuerza tenga, no se beneficia de ellos, esa fuerza no se beneficia de ellos, ese es su trabajo. Y lo mismo el Yatzeratov, el Malajín, todas las fuerzas convergentes influencian para bien y estas ayudan a que la gente cumpla mis votos. Esto lo aprendemos en un ejemplo sencillo: rodéate de gente buena, termina siendo bueno; rodéate de gente sabia, termina siendo sabio; y rodéate de gente mala, ¿qué termina siendo? Nadie termina rodeándose de gente mala y siendo bueno, eso es muy raro. Ellos no actúan con sus propias ventajas, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila. El mundo todo es absolutamente gobernado con Akadosh Baruj Hu. De hecho, le echan una leyita por Job, ¿cómo se dice Job en español? Job, creo que se dice en español, y dice que, o no, Jonah es Jonah es el del pescado, Job, el de Job, exacto, Job, y él llega y dice que estaba Kadosh Baruj Hu, pero los ángeles presentarse delante de él, inclusive se presentó el Satán no traduce diablo ni cosa mala, el Satán la palabra es adversario, y eso nosotros conocemos como el texto hebreo como quien incita a la adversidad, y por ende, miren quién empieza la conversación, es interesante, es a Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu le dice a Job: ¿has contemplado a mi siervo Job? Y y después viene Satán y le dice: ¿quién no estaría bien si le da riquezas y todo esto? Quítale eso y verás que inmediatamente va a cambiar su camino, te maldice. Y entonces Hashem le dice: claro, hazlo, pero no le quites la vida. Y en ese momento él se fue a trabajar. Esa es la función de las entidades negativas. Bueno, no sigo hablando de eso porque me salgo del tema. ¿Cómo obtener esa fuerza para luchar contra un hábito que ya es parte de la vida que alguien, si en cierta forma es un esclavo? Excelente pregunta, don Joseph. La forma es que primero la persona identifique, ya lo identificó. Segundo, haga una acción física que le va a generar el recuerdo, y es escribirlo. Debe escribirlo. Yo, Pepito, soy consciente de este acto. Preferiblemente en un lugar que lo pueda ver él, que lo pueda recordar, y debe hacerse una autopromesa, ¿sí? Y pedirle, eso se llama Igula Shaman, debe pedirle una ayuda al cielo, decirle: sea tu voluntad, ayude nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, ayúdame a quitar este mal acto, ¿cierto? Digamos, la pereza, para que yo pueda servirte con corazón perfecto. Y la persona tiene que ponerse tareas cortas, no digan: uy, entonces ahora no voy a dormir sino 4 horas porque yo soy un perezoso. No, debe, por ejemplo, como cual drogadicto se le quita la droga, para los que quizás no conocen tratamientos psicológicos o psiquiátricos para eliminar la drogadicción, los tratamientos más eficientes en el mundo son cuando uno le dice al drogadicto, por ejemplo, está en su centro de rehabilitación, y esta persona se le dice: mira, hoy no vas a fumar vicio, mañana sí. La persona aguarda constantemente el día, de pronto al segundo día cae, pero el segundo día se le dice: mira, ni hoy ni mañana vas a fumar, ni mañana ni pasado mañana vas a fumar vicio en 3 días. Y así se va alejando progresivamente. Eso lo vamos a aprender más adelante con un factor. En unas dos clases vamos a ver la disciplina progresiva. Respondiendo a esas preguntas que ustedes han tenido, continuamos con la siguiente diapositiva. Me lavaré las manos de limpieza y rodearé de tu altar, oh Hashem. Limpieza. Nosotros tenemos la costumbre, la tradición de bañarnos, lavar nuestras manos siempre que entramos a un servicio divino. Algunos acostumbramos a inclusive lavarnos las manos para comer, otros no. No es una alajá, no es algo que se está por la Torah, pero sí es importante que trabaje en esa acción. Es muy, muy importante que trabaje, interiorice en ese hecho. Es bastante importante, es bastante fundamental. Trabajemos en esa acción de la limpieza física, y además eso genera un hábito mental. Cuando la persona limpia físicamente, puede terminar limpiando mentalmente.
Oh Dios, oh Hashem, me avergüenzo y me avergüenza levantar mi rostro hacia ti porque nuestras iniquidades son nuestras cabezas. En el contexto hebraico, la iniquidad es reflejada en suciedad como tal. ¿Sí? Es importante eso, la persona sepa que la suciedad física también representa la suciedad intelectual. Por eso nosotros a veces tenemos el desafortunado hábito de contaminarnos mentalmente a través de las, de las fuentes sociales, redes sociales, ¿no? Los pecados de un hombre pisan sus talones y los rodean en el momento del juicio. Recuerden que esto siempre está encima de nosotros, debe estar ahí, debe estar ahí, debe estar ahí siempre. Eso lo dice el Talmud Tratado de Azar. La mayoría de la gente es culpable de formas de robo, la minoría en inmoralidad y otros son culpables en el polvo de las calumnias, es decir, en la Lashon Hara. Pero debido a los detalles extremadamente finos, todos los seres humanos tropiezan, si tropiezan y no reconocen lo de él. Entonces, este dicho es para que recordemos que el reconocimiento es una de las fuentes más importantes de Nekido, que vamos a ver un poquito en curso. ¿Puedo perseguir a mis enemigos y alcanzarlos sin volverlos hasta que haya destruido? Esa es una pregunta que hizo el salmista. Y es la mejor forma que una persona se quita a sus enemigos es no comportándose igual a él. Recuerden eso. Trabajar en el Musar es eliminar esas acciones que otros hacen. ¿Quién subirá al monte de Hashem y quién estará en su santo lugar? El que tiene manos limpias y puro de corazón, que eso ya hablamos en el siguiente acto. Puse los niños, quizás ven muchos niños, y es porque los niños por lo general representan la limpieza. Eso en un contexto general. La mejor forma de que una persona sepa cómo limpiar las acciones de su vida es, por ejemplo, que conozca los 365 mandamientos negativos que organizaron nuestros sabios y medite y mencione cada uno de ellos para ver qué lo está influenciando. Esa es la mejor forma. Busque los 365 mandamientos negativos y usted va a ver que eso le va a ayudar. Por ejemplo, una persona, aquí les puse un ejemplo, limpieza por robo, literalmente toma con sus manos la posesión de sus semejantes y la pone en las propias posesiones. Entonces yo hago el ejercicio, quiero limpiarme un acto, entonces debo conocer los mandamientos del acto, ir a una concordancia y decir, ok, por ejemplo, Shemot 23, no robarás, después dice Vaikra 19:11, no oprimirás ni ni negarás ni mentirás a otro, quien roba está negando, está mintiendo, oprimiendo, y después Vaikra 25:14, no os oprimiréis unos a los otros, ¿listo? Y por ejemplo, de Barín 19, no correrás. Cuando tú empiezas a conocer y ampliar el conocimiento de una acción, entonces vas a mejorar en esto. Por ejemplo, no contamina a la esposa con su compañero, entonces una persona tiene deseos, debe pensar que está contaminando a la esposa de su compañero y debe hacerlo, eliminarlo. Quien no invalidó el comercio de su compañero, por ejemplo, una persona que demora en pagar, en hacer acciones, esa persona por lo general está... perdón. Esta persona debe saber que está eliminando sus fracciones. Todo. Entonces, en ese orden de ideas, la persona también debe cuidarse de eso. Reino Yahuwah ha prohibido al comerciante distribuir granos tostados de nueces a los niños para acostumbrarlos a frecuentar sus tiendas. Los otros sabios solo lo permitían porque sus competidores podían hacer lo mismo. Es importante saber este ejemplo que les puse aquí de Sanedrín, que la persona debe trabajar, debe trabajar en hacer cosas con su mente limpia, es decir, acostumbrarse a hacer cosas con pensamientos. Tenemos un ejemplo en el capítulo de Berajot, capítulo 16, que por ejemplo la persona debe saber y entender y comprender que si no piensa bien no va a limpiar sus pensamientos. El Shema, por ejemplo, el Shema es una declaración para aceptar la soberanía del cielo. La persona debe hacer el esfuerzo de hacer el Shema y esto le va a traer pureza del corazón. Los pecados entre el hombre y el prójimo son expiados, purificado con su prójimo. Hay un principio importante de limpieza. Si ustedes no manifiestan la acción física, es difícil e imposible que muestren la acción espiritual. Es por ende que deben trabajar en sus pensamientos para poder purificar
sus almas. Y esto como tal es el principio de la nequitud, de la limpieza que estamos viendo en el trayecto. Vamos a entrar a ver si tienen algunas otras preguntas, pueden habilitar con mucho gusto el micrófono. La próxima clase vamos a andar más en lo que es la forma con sí, con sa, o sea, lo negativo y positivo de este tema de la limpieza y cómo nosotros podemos mejorar en ello. Vamos a ver si tienen más preguntas al respecto. Bueno, vamos a ver. Recuerden, es importante, van a encontrar en el canal de YouTube también los videos de las clases anteriores. Visítenlos, véanlos, trabajen en esos, en esos rangos y van a tener la oportunidad de mejorar sus comportamientos. Entonces, trabajemos en ellos, ayudemos que nosotros podamos mejorar nuestras vidas a través de estos videos. Preguntas, vamos por preguntas. Pueden abrir sus micrófonos. Tenemos ahí 8 minutos para aprovechar para preguntas. Rabino. Sí, que en el judaísmo, o pues entre los judíos, ¿cierto? Hay digamos, le decía pues que, no sé si estoy correcto, pero creo que lo he leído en algunas partes, que cuando, digamos, uno de los objetivos del lavado de las manos antes de comer, ¿cierto? Algún alimento, o cualquier alimento, es porque algunos espíritus se pueden pegar a la yema de los dedos, ¿sí? Y de pronto ingerir como esos espíritus, ¿no? Al comer con las manos sucias. Sí. ¿Hasta qué punto es eso? Pues si estoy correcto en eso y por qué, o sea, por qué uno se podría contaminar con las manos sucias espiritualmente, porque digamos son entes espirituales, ¿cierto? O estamos hablando de bacterias biológicas, físicas. En principio básico, toda acción material influencia la acción material, es decir, sí es obvio que es producción de un germen, materia, virus que puede generar una contaminación. Sin embargo, debemos recordar nosotros mismos que el mundo, como también es dual, toda cosa, elemento, inclusive elemento que nosotros veamos inerte, como una botella, como esto, también tienen la función de tener una acción espiritual, es decir, estos elementos contienen una carga de energía espiritual. Voy a hablarlo en término energético, esto no tiene nada que ver con yoga, esto no tiene nada que ver con mantras, con auras, nada de eso, es una forma para explicarlo. La espiritualidad es como una energía. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en sus manos, que son unos magnetos, estos magnetos como tal, atraen esa sensación. La persona come, le genera una acción física, pero también una acción espiritual. ¿Cómo se prueba esto? Recuerden que el espíritu o la acción espiritual en el ser humano se transporta a través de los olores y del aire. Cuando nosotros comemos, una parte de la esencia se va a los pulmones entonces, quizás en otro caso. Listo, muy bien. Agradecemos a todas las personas por esta oportunidad, por este espacio. Que Akash Baruj Hu los siga bendiciendo en este mes de Adar. Y Baraj Haves Laja.